Bueno, esta va a ser una presentación hablando sobre el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo. Para comenzar, empezaré por el neoclasicismo, el cual surgió en el siglo XVIII. Prácticamente se podría decir que nació en Roma. Este fue un movimiento estético que reflejaba las artes en los principios intelectuales de la Ilustración, pero este fue cayendo poco a poco, prácticamente por decirlo así, a la par de Napoleón Bonaparte, y también fue surgiendo el romanticismo. Este se basó y se originó, bueno, se originó por la reunión de las diferentes personas de diferentes culturas de diferentes países que llegaban a Roma, por eso lo del inicio, llegaban a Roma y aquí es donde básicamente el neoclasicismo se da a entender como como la, las diferentes personas se comunicaban para diferir y opinar sobre diferentes tipos de conocimientos, ya sea artísticos, literarios, de la ciencia, y en fin, y aquí es donde todos se van construyendo sus bases para llegar a una razón que era de lo que se basaba el neoclasicismo, básicamente, de la razón. Eh, por eso es que Roma fue tan importante para esto, fue uno de los principales lugares de sus reuniones, hasta llegaba gente de América. Eh, Gracias a todas estas culturas es que se presentaban diferentes conocimientos de diferentes partes. Hablando ya por sus características, la arquitectura por decirlo así, tuvo un estilo occidental y se puede decir que fue contra el barroco. Para las esculturas de este movimiento se realizaban normalmente o generalmente en mármol blanco, ya que así era como estos creían que se hacían en las antigüedades. Y en estas esculturas predominaba prácticamente la sencillez y la belleza. Para la pintura, los hechos de las revoluciones de la revolución eran los que exaltaban, y los mitos romanos también. Por parte de la música, a este se le conocía como música clásica o música culta, ya que esta estaba inspirada en cantos greco romanos y era, por decirlo así, una música dinámica o una música armónica. Otro dato fue que la Ilustración hizo conocer al siglo XVIII como el siglo de la luz, y Francia fue uno de los primeros países o el primer país en enfrentarse o ponerse en contra del barroco. Entonces básicamente el neoclasicismo fue el culto a la razón y rechazaba la religión. Era muy, por decirlo así, muy intelectual en ese sentido, ya que no, no, no divagaba mucho en las opiniones, sino era algo más, ¿cómo decirlo? Era algo más eh, constatado. Por parte del romanticismo, avanzando un poquito más rápido, fue un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII. Este en contra de la ilustración y del neoclasicismo, ya que como su nombre lo dice, este se basaba en los sentimientos y era, por decirlo así, algo en contra del neoclasicismo, lo que busca el neoclasicismo. Y el romanticismo fue considerado como el primer movimiento que encerró o que se expandió por la mayor parte de Europa, y este tuvo su apogeo en la mayoría de los países desde más o menos aproximadamente el 1800 y 1850. Este se basó en la cultura occidental moderna. El romanticismo influyó en los diferentes aspectos como lo son la política, la filosofía, el arte, la literatura y demás.
esta palabra, por su nombre romanticismo, viene de lo sentimental, lo cual era todo lo contrario a lo que buscaban los movimientos que buscaban la razón o los intelectuales, por decirlo así. Una idea importante de todo esto es que el romanticismo estaba en contra al espíritu racional o al crítico, como la ilustración, el clasicismo, se enfocaba mucho en el yo y gracias a esto es que en la literatura se puso de moda las autobiografías. Estos tenían sus reuniones en Madrid, España y en París, Francia. Los teatros fueron importantes para las exposiciones para sus exposiciones básicamente. Eh, el romanticismo tuvo mucho en contra del neoclasicismo, ya que en la poesía ellos se querían liberar totalmente, no querían nada que tuviera que ver con el neoclasicismo. Eh, y en este destacó lo lírico y romántico claramente. Por parte de la música, eh, se, se podría decir que fue Alemania uno de los países más importantes y como casi todo el mundo lo conoce, el gran conocido Ludwig van Beethoven fue uno de los máximos representantes de la música. Y por parte de la pintura, básicamente se adentró por el género de las artes plásticas. Y para terminar, hablaremos del realismo, cual fue una corriente estética que supuso la ruptura del romanticismo, como en los aspectos ideológicos o formales. Esta se extendió a las artes plásticas en Latinoamérica y se caracterizó por tener información muy detallada y obviamente real, como lo dice su nombre, basándose mucho en los detalles de los paisajes de las personas y todos estos objetos. Este surgió en Francia para la primera mitad del siglo XIX, tras la Revolución Burguesa de 1848. Un dato es que al estar agotados los presupuestos del romanticismo, este se desechó o se renovó más bien, surgiendo el mismísimo realismo, donde ya lo vimos, se destrozó el yo, se basaba más en tratar de todo, en algo más general, en romper esas ideas del romanticismo básicamente. Y como su nombre lo indica, sus diferentes expresiones intentaban hacer detallar la realidad, como la vida en sí misma, pero también en cosas generales, en aspectos generales. Y su nacimiento está dado o surgió gracias al Renacimiento y la nueva sociedad urbana. Está originando la revolución industrial, o sea, se originó también gracias a la revolución industrial. Y para finalizar, otro dato fue que hasta 1943 la literatura no americana tomó bases realistas, pero en este caso, desde el 1943, desde que llegó la literatura realista hasta Latinoamérica, se tomaban prácticamente los aspectos de los conflictos sociales, políticos, económicos, la pobreza y todos estos ámbitos. Muchas gracias.